Se cumplen 9 años desde los ataques terroristas en París, los más mortíferos en territorio francés desde la Segunda Guerra Mundial. 130 civiles perdieron la vida y 7 de los perpetradores murieron ese 13 de noviembre de 2015 en hechos casi simultáneos ocurridos en el Teatro Bataclan, en Saint-Denis y en otros puntos de la capital francesa. Cuando ha pasado casi una década, analizamos el impacto de estos atentados y conectamos con Chema Gil. Él es experto en seguridad y terrorismo. Además, es codirector del Observatorio de Seguridad Internacional. Gracias, Chema, por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes. ¿Podemos decir que los ataques de 2015, que venían precedidos por hechos como el atentado contra Charlie Hebdo, marcaron un punto de inflexión para Francia y para Europa? Sí. Ciertamente los ataques de Madrid y los ataques de Londres y luego en el 2015 los ataques de París fueron 3 momentos clave para la modificación legislativa en diferentes países, orientando la acción a ser más eficaces en la lucha contra el terrorismo yihadista. Hay que situar aquel ataque de hace exactamente 9 años. Se produce en un contexto en el que Francia estaba luchando muy claramente y de forma muy determinada en contra del Estado Islámico en diferentes frentes. Y hay que recordar que en las fechas previas al propio ataque de la Sala Bataclan se produjeron varios atentados más por parte del autodenominado Estado Islámico o Daesh. En el caso de la Sala Bataclan, que es donde se concentró el mayor número de víctimas, recordemos que es una sala de fiestas mítica, muy querida por todos los parisinos, muy conocida a nivel internacional y que sus propietarios durante 40 años han sido judíos. ¿Cuáles son las repercusiones que tienen hoy los ataques perpetrados por el autoproclamado Estado Islámico 9 años después de que ocurrieran? Pues el Estado Islámico, lejos de lo que mucha gente pueda pensar, de haber sido vencido en Siria, nos podemos encontrar en este momento que en Siria está revitalizándose. Pero es que además, después de, de haber desarticulado prácticamente la cúpula del Estado Islámico en aquel contexto bélico de la guerra de Siria e Irak, lo cierto y verdad es que se produjo una diáspora de muchísimos militantes, milicianos, activistas y personas relacionadas al Daesh, al Estado Islámico y también Al Qaeda hacia el continente africano. Y todo esto ha coincidido, bueno, se extiende su actividad, las actividades tanto del Daesh como de Al Qaeda, desde el Cuerno de África hasta la costa atlántica en el área del Sahelo-Sahariana. Esto quiere decir además que, y esto ha coincidido con el hecho de que esté desapareciendo Europa y singularmente Francia de ese contexto geográfico. Y esto es algo muy a tener en cuenta, puesto que se proyecta como una amenaza para el continente europeo. Bueno, parte de la conmoción, más allá de los hechos, se produjo a raíz de los llamados lobos solitarios que eran tan difíciles de rastrear en ese momento. Te pregunto, ¿qué tanto han avanzado los sistemas para detectar este tipo de amenazas? Pues lo primero que hay que decir es que se utiliza con demasiada frecuencia el término lobo solitario. No es el caso de lo ocurrido aquella noche, ni es el caso de lo ocurrido en Charlie Hebdo. El lobo solitario es un único individuo que se autorradicaliza y no tiene relación con ningún grupo operativo. No es el caso. El caso de lo que ocurrió el 13 de noviembre fue un grupo, es una acción muy organizada, generadora de una dinámica de caos. Ellos son especialistas en gestionar el caos que producen y, por lo tanto, hemos de saber que el Daesh no se manifiesta solo con lobos solitarios, ni muchísimo menos. Y mucho menos estos atentados, tanto los que se produjeron Charlie Hebdo, en Niza, etcétera, son fruto de órdenes directas del grupo terrorista sobre sujetos que están ya radicalizados en Francia. Muy rápidamente y para finalizar, el único de los perpetradores que quedó vivo tras los ataques fue condenado en 2022. ¿Qué tanta reparación hay para las víctimas con esta sentencia? No hay ninguna reparación, salvo que el Estado, como ocurre en España, asuma algunas de las indemnizaciones que habría que darles, entregarles. Esa es la única reparación que van a tener. Y en el caso de Salah Abdeslam, además, lo que hay que señalar, y hay que señalarlo con fuerza, es que el entorno en el que se crió, ni más ni menos que en Molenbeek, en Bélgica, es un entorno donde el Estado belga ha desaparecido. Cuando de nuestros suburbios, de nuestros barrios, de nuestras ciudades en Europa, desaparece la presencia del Estado, y el Estado es algo más que la presencia policial, el Estado es todo,
Cuando se producen vacíos de la presencia del Estado en estos entornos sociales, estos entornos son tomados por estos grupos. Por lo tanto, la amenaza se mantiene constante y, tristemente, salvo que se produzcan decenas de muertos en un atentado, hemos normalizado el hecho de que cada mes y medio, se produzca algún atentado en Europa. Y esto es gravísimo. Pues muchas gracias a ti por señalarlo, Chema. Llegamos al final de esta entrevista. Chema Gil, experto en seguridad y terrorismo. Gracias por estar en France 24. Es un placer, como siempre. Un saludo. Y así llega el momento de una pequeña pausa, pero ya volvemos. Quédense con nosotros.